Hola, bienvenidos a este análisis. Si están en la universidad estudiando estos temas, consideren esto su guía de estudio definitiva. Hoy nos vamos a poner el sombrero de investigadores principales a punto de resolver uno de los casos más fascinantes de la historia científica. Imaginen esto. A finales del siglo XIX, todos creían que las leyes del universo ya estaban completamente descifradas. Caso cerrado, ¿verdad? Pero empezaron a aparecer anomalías. Piezas de evidencia extrañas que, por más que se intentara, simplemente no encajaban en el rompecabezas establecido. Así que vamos a revisar las pistas fundamentales que forzaron a la ciencia a dar su mayor salto, el descubrimiento de la mecánica cuántica. Nuestro archivo del caso para hoy está dividido en 5 expedientes: la crisis clásica, el efecto fotoeléctrico, el modelo de Bohr, esa locura de la dualidad onda-partícula, y para cerrar, ¿cómo se aplica todo esto en el mundo real? Así que arranquemos con el primer expediente, la crisis clásica. Imaginen la escena. Las leyes del movimiento de Newton y el electromagnetismo de Maxwell parecían intocables. Pero, de repente, apareció un misterio gigante conocido como la catástrofe ultravioleta. Resulta que, al estudiar un cuerpo negro, que básicamente es un objeto teórico que absorbe y emite luz y calor a la perfección, las matemáticas clásicas colapsaron. Las ecuaciones de la época predecían que al ir acortando la longitud de onda hacia el rango ultravioleta, el objeto debería empezar a emitir una cantidad de energía infinita, algo que, obviamente, es imposible en la realidad. Esa fue la prueba irrefutable de que las viejas reglas ya no servían cuando se trataba del nivel atómico. Claro. Un problema de ese tamaño requería mentes excepcionales. A lo largo de 24 años, aparecieron nuestros principales sospechosos. La revolución arrancó en el año 1900 con Max Planck. Luego llegó Albert Einstein en 1905, Niels Bohr en 1913 y finalmente Louis de Broglie en 1924. Todos ellos aportaron la pieza exacta que faltaba en su momento. Y la primera gran pista, la que dio Planck, fue un verdadero golpe de autoridad. Para arreglar ese desastre de la energía infinita, Planck propuso algo radical. Tal vez la energía no es una ola ininterrumpida y continua. ¿Qué tal si se emite en pequeños bloques o porciones empacadas? A estos diminutos paquetes discretos los llamó cuantos. Básicamente, dijo que la energía tiene límites, está cuantizada, y su valor depende estrictamente de la frecuencia de la radiación. ¡Boom! Esa sola idea sentó las bases para el resto de la física moderna. Pasemos a nuestro segundo punto. Nos movemos a la escena principal del crimen, el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno fue observado por Heinrich Hertz y fue un dolor de cabeza enorme para los físicos tradicionales. Comparemos la coartada clásica con lo que realmente pasaba en el laboratorio. La visión clásica asumía que la luz era puramente una onda. Imaginen las olas del mar. Ellos creían que una ola de luz más grande, con más amplitud, golpearía la superficie de un metal con tanta fuerza que arrancaría los electrones, impartiéndoles mucha energía. Pero la realidad cuántica demostró lo contrario. Los experimentos revelaron que no importaba para nada el tamaño de la ola, sino su frecuencia. La frecuencia era lo único que dictaba con cuánta energía salían volando esos electrones. Y aquí es donde Albert Einstein entra al rescate para explicar esto, reescribiendo el manual por completo. En 1905 propuso que la luz se comporta, de hecho, como un flujo de partículas individuales de energía, lo que hoy llamamos fotones. La energía de cada fotón está atada directamente a su frecuencia. O sea, un rayo de luz es, en el fondo, un bombardeo masivo de estas pequeñas partículas electromagnéticas. Ahora bien, ¿qué hace que un electrón decida abandonar el metal? Bueno, para eso tenemos que entender la función de trabajo representada por la letra griega phi. Piénsenlo como una especie de peaje o rescate. Es la cantidad de energía mínima que un fotón tiene que pagar para poder liberar al electrón de la superficie del metal. Cada tipo de metal tiene un costo diferente. Y la regla es simple. Si el fotón que choca no trae suficiente energía en sus bolsillos para cubrir esa cuota, el electrón simplemente no se mueve. No hay trato. Matemáticamente hablando, toda esta evidencia se resume en 3 leyes inquebrantables. Primero, hay un requisito de frecuencia umbral. Si la luz que usas está por debajo de esa frecuencia mínima, no saldrá ni un solo electrón, por más brillante o intensa que hagas la luz. Segundo, si sí alcanzas ese umbral de frecuencia, ¡bam!,
la emisión de electrones es prácticamente instantánea. Y tercero, cualquier energía extra que traiga el fotón después de pagar el peaje se transfiere al electrón como energía cinética. Es decir, a mayor frecuencia de luz, más rápido sale disparado el electrón. Muy bien, vamos a la tercera sección. El modelo de Bohr. La investigación ahora se sumerge dentro del átomo mismo. En 1913, Niels Bohr agarró todos estos conceptos cuánticos y armó un modelo atómico espectacular. Nos explicó que los electrones no andan flotando por el núcleo a su antojo. En realidad, están confinados a órbitas muy específicas, como si estuvieran parados en los escalones de una escalera. Un electrón empieza tranquilo en su estado fundamental, el escalón más bajo posible. Pero si absorbe exactamente la energía de un fotón, da un salto cuántico hacia una órbita superior, quedando excitado. Como ese es un estado inestable, el electrón tiene que volver a caer eventualmente a una órbita inferior. Al hacerlo, se deshace de ese exceso de energía emitiendo un nuevo fotón. Y esto, fíjense, explica a la perfección el misterio de los espectros atómicos. Tomemos el hidrógeno, por ejemplo. Siempre emite una línea de luz roja súper específica que mide exactamente 656 nanómetros. ¿Por qué tan precisa? Porque esa luz roja es el resultado directo de muchísimos electrones cayendo exactamente desde el tercer escalón de energía hasta el segundo. Como la distancia entre esos dos escalones siempre es idéntica en el hidrógeno, la luz que escupen al caer siempre tiene la misma frecuencia y longitud de onda. Misterio resuelto. Vamos a la sección 4. La dualidad onda-partícula. Prepárense, porque este es el giro de tuerca más desconcertante de toda la investigación. Resulta que en 1924, Louis de Broglie introdujo una teoría que invertía los papeles por completo. Su lógica fue esta. A ver, si la luz, que toda la vida juramos que era una onda, puede actuar como una partícula en el efecto fotoeléctrico, entonces la materia, que siempre hemos visto como partículas sólidas, tal vez pueda comportarse como una onda. Increíblemente estaba en lo correcto. Demostró que partículas de materia, como los propios electrones, son capaces de generar patrones de interferencia de ondas. Es una idea que desafía toda nuestra intuición y borra la línea entre lo que es materia y energía, pero experimental y matemáticamente es un hecho sólido. Y llegamos a nuestra quinta y última sección, aplicaciones en la realidad. Porque como buenos académicos, tenemos que ver cómo estas teorías locas se traducen en la tecnología que usamos hoy en día. Es crucial entender cómo pasamos de pizarrones llenos de matemáticas a cosas palpables. Ese efecto fotoeléctrico del que tanto hablamos es el mismísimo principio cuántico que hace funcionar a los paneles solares, permitiéndoles agarrar la luz del sol y transformarla en corriente eléctrica pura. Por el otro lado, ¿recuerdan esos saltos y caídas de electrones en el modelo de Bohr? Bueno, la emisión estimulada de esos fotones es lo que permite la creación de la tecnología láser. Y los láseres están en todo, literalmente desde las cajas del supermercado hasta los quirófanos para cirugías ópticas. Pero la lista de aplicaciones sigue y sigue. Si van a un hospital, las máquinas de resonancia magnética operan basándose en el spin nuclear, un concepto puramente cuántico. Sus computadoras y teléfonos existen porque los transistores que tienen dentro funcionan utilizando reglas cuánticas en materiales semiconductores. Y si alguna vez han usado el GPS del teléfono para no perderse, tienen que agradecerle a los relojes atómicos de cesio. Estos relojes logran su precisión milimétrica midiendo el tiempo a través de las transiciones de electrones de las que hablábamos. Simplemente, nuestro mundo moderno colapsaría sin estas teorías. Y así cerramos nuestra guía de estudio. Hemos visto cómo dogmas absolutos e inquebrantables se vinieron abajo ante la observación empírica, dando inicio a toda una nueva era. La crisis de la física clásica se resolvió y en el proceso construyó nuestra realidad moderna. Así que la pregunta provocadora con la que los dejo es esta. Con toda la tecnología y conocimiento que tenemos hoy, ¿qué otras verdades absolutas de la ciencia están simplemente esperando ser desmentidas por la próxima generación de curiosos? El caso clásico está cerrado, claro, pero el universo sigue lleno de misterios por descubrir. ¡Hasta la próxima!